Buenas noches. Dolor, culpa o mediante un riesgo bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedamos en la página 38. La causalidad adecuada en el Perú. En el Perú ha sido recogido por el artículo 1985 del Código Civil de 1984 en la sección de responsabilidad civil extracontractual. Para que una conducta sea causa adecuada de un daño, es necesario que concurran dos aspectos: un factor inconcreto y un factor inabstracto. El factor inconcreto debe entenderse que en el sentido de una relación de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesaria la concurrencia del factor inabstracto. Para que exista una relación de causalidad adecuada, este factor se entiende como la conducta antijurídica abstractamente considerada de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana. Es decir, según el acontecimiento ordinario, los acontecimientos deben ser capaces de producir daño. Si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiera cumplido con el factor inconcreto. En consecuencia, es necesario la concurrencia de los dos factores para que se configure una relación de causalidad adecuada. Principios jurídicos del seguro. El propio Urquizo, que es un estudioso de los seguros, cita un caso de nuestra jurisprudencia que dice como sigue: nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido tres presupuestos, ¿no? La existencia del daño causado, el hecho causante del daño, revestido de dolo, culpa, o mediante un bien riesgoso o peligroso, o el ejercicio de una actividad peligrosa, y la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado. Ejemplo de siniestro de responsabilidad civil: una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Responsabilidad vicaria, que es una responsabilidad legal indirecta, por ejemplo, la responsabilidad de los subordinados o de los padres por los actos de los hijos menores de edad que viven bajo su custodia. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio, y el propietario del inmueble reclamaría bajo su propia póliza domiciliaria o de incendio, y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido, legalmente el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño,
y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente, en este caso el electricista. Máxima buena fe. No lejos del taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió al almacén. No tan preocupado, porque ya tenía una póliza, se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas a este, su proceder no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante. Es decir, que Profesor, buenas noches compañeros. habría sido diferente si se le hubiera proporcionado la información respecto al incendio anterior. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe por parte del asegurado. Por sus eventuales consecuencias, en la doctrina de la máxima buena fe y por lo interesante que resulta jurídicamente, vale la pena comentar el caso inglés de la Ley de Rehabilitación del Transgresor de 1974. Esta ley modificó la obligación de revelar información. Así, una persona que ha sido penada ha cumplido su condena y ha seguido por el buen camino durante el tiempo estipulado. Tiene derecho a considerar la condena como extinguida. En consecuencia, puede hablar y actuar como si nunca hubiera cometido el delito, ni hubiese sido condenada. Más aún, tendrá el derecho de denunciar, iniciar una querella, en nuestro caso, por una difamación contra cualquiera que revele su prontuario. Alguien que estuviese enterado de los hechos, por ejemplo, un corredor que esté tramitando el seguro de su cliente, puede encontrarse con que tiene que mentir, verdad legal, con el respaldo de la ley. Si más adelante, al investigarse un reclamo, sale a la luz una condena extinguida, esta no constituye causal de rechazo para un asegurador. La diligencia razonable. Las Cortes de Estados Unidos, a diferencia del estatuto inglés, no imponen al asegurado el deber de revelar aspectos que pudieran haber sido obtenidos a través del ejercicio de la denominada diligencia razonable. En un caso paradigmático, el propietario de una nave no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta que le hubiera enterado que su embarcación había encallado, y más adelante obtuvo una póliza de pérdida total. La cobertura fue declinada por el asegurador, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, el asegurado no había procedido ni con la diligencia debida, ¿no? En consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero la Corte no aceptó aplicar la regla británica y ordenó el pago porque no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando dicha noticia o similar, ni que sospechara del encallamiento. Resumiendo, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no lo que debiera conocer. No revelación de hechos. En otro caso, la Corte Suprema del Estado de Ohio, en los Estados Unidos, explicó por qué en una póliza de incendio se aminoran las exigencias. En este caso, el asegurado incumplió con informar al agente de seguros que poco antes el edificio a asegurarse había tenido un incendio y que sospechaba que el fuego había tenido origen incendiario. La Corte sostuvo que el asegurado no estaba obligado a revelar el incendio previo. La no revelación por el asegurado de un hecho relevante constituye un problema
solo si se hizo con intenciones fraudulentas. Causa adecuada. Hay pocas circunstancias donde la prueba, excepto por, no funciona. Los principales ejemplos son causas concurrentes, cuando dos actos negligentes separados se combinan para causar un daño a un tercero. Cada actor es responsable, aun cuando el daño no hubiera ocurrido sin la negligencia del otro actor. Causas suficientes combinadas, cuando el daño resulte de dos actos negligentes separados, cualquiera de los cuales hubiera sido suficiente para causarlo. Ambos actores son responsables. En los Estados Unidos se sostiene que cuando dos partes son igualmente negligentes, pero solo una causa el daño a una tercera persona, la carga de la prueba pasa a las partes negligentes, quienes tienen que demostrar que no lo causaron. Se podría decir, o se podría resumir, ¿no?, que la póliza paga cuando la pérdida es el resultado directo de un riesgo contra el cual se ha asegurado y cuando no ha habido intervención alguna de una fuerza o de una nueva fuerza, ¿no?, que podría ser un riesgo excluido o uno que no está asegurado. Ambos casos no cubren todas las posibles variaciones de circunstancias y los casos reales motivan con frecuencia que se obtenga o se tenga que recurrir al Poder Judicial para resolverlos. Se dan situaciones en que hay riesgos concurrentes o en los que se hace presente un riesgo excluido, luego de la ocurrencia del riesgo asegurado. Es importante. Buenas noches con todos. Bueno, es importante, en todo caso, no olvidar la definición, examinando cada caso a la luz de la misma. Observancia de la cláusula de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención. La cláusula de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención deben tenerse en cuenta más el cumplimiento sustancial de la misma y su eficacia efectiva que su cumplimiento literal. No se debe sancionar al asegurado por incumplimiento de garantías o medidas cuya observancia no hubiera evitado el siniestro, ¿no? Por ejemplo, que en una póliza pues de robo, ¿no?, te estén cuestionando que no tenías habilitado tus sprinklers, ¿no? Y, ok, los sprinklers no estaban funcionando en el momento del robo, pero ¿qué iba a hacer el sprinkler? Que es una garantía de incendio para robo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver la idoneidad de las cláusulas de garantía que nos están pidiendo, de las descripciones de seguridad y o las medidas de prevención. Tiene que haber una idoneidad, o sea, tiene que guardar relación con el riesgo que se está reclamando o con el riesgo que se está asegurando. ¿Ok? Bueno, esto era lo último que nos faltaba de esta semana. Ya, con eso estamos terminando lo de esta semana. Salvo que alguien quiera comentar algo, quisiera dejarlo ya libre para que ustedes puedan ir avanzando y yo poderles enviar, ¿no?, este video, la grabación de este video de esta reunión que hemos tenido. Alguien que me quiera hacer un comentario, alguna observación, será bienvenida. Si no, continuaremos, ¿no?, y procederemos a despedirnos, porque ya yo empecé, en verdad no había todavía ningún alumno, pero yo tengo que ir avanzando, tengo otras certificaciones y tengo un tema un poquito complicado más tarde, así que estoy tratando de una vez de concluir ese tema y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana si es que no hay ningún tipo de observación. Gracias, profesor. Sí, Noelia. Ok, entonces voy a dar por concluido. Yo ahorita voy a Profesor, pasar la grabación. Gracias, profesor. Ya, Más voy a bien, pasar la cuide su grabación. salud, profesor. Tiene que cuidarse. Sí, Profesor, sí, disculpe, una consulta. sí, Steve. ¿Cuántas semanas son en total todo el curso? 24 semanas y ya se ha hecho la certificación. 24 semanas, estamos en la 18, Así es, ¿cierto? ya 6. Claro. Oye, Ya Steve, tú no quedan ves mi 6. video, ¿no? Yo estoy indicando en la semana que hemos empezado. No, lo que pasa es que Estamos yo en la sí veo, semana doctor, 18 pero que nos uno... faltan 6 semanas, les he dicho. Está bien, tengo tanta cosa en la cabeza, profesor, que a las finales uno se le pierde. La Está bien, consulta, Steve, no te preocupes, no la te preocupes. consulta es,
¿En qué semana vamos a comenzar a ver el balotario, profesor? Eso es muy importante, bueno, para mí y para todos los Acá no compañeros. vamos a ver el balotario, Steve. Eso lo van a ver después. En la Después, certificación no se ve el balotario. Eso ya lo ven ustedes directamente con Evis. Cuando Ya. ingresé a este curso, más o menos me dijeron que de repente el examen podría ser en julio o en agosto o en septiembre. Todavía no han confirmado eso, Steve. ¿Quién te está Por diciendo? eso, ¿no? Como no hay una fecha No, exacta, todavía no hay una fecha, todavía. estoy haciendo también la consulta directa ahí a un número que me han pasado de una ingeniera para saber más que todo, si es que no hay fecha exacta, sería bueno que nos vayan pasando, así no lo veamos por aquí, sería bueno de repente que usted también nos apoye por ahí para poder pedir el balotario para que nos puedan ir avanzando, nos lo puedan pasar para ir leyendo, estudiando también, Pero lo profe. pueden pedir ustedes de manera directa, Steve. Pidan ustedes de manera directa a Evis. O sea, pues, lo pido directo, no a través de usted. ¿Cómo? Lo pido directo, no a través de usted. Claro, ese tema del balotario, esas cosas, eso no lo veo yo. Yo Ya, veo todo lo que es las clases relacionadas con la certificación que estamos llevando, ya ¿no? listo. Ese repaso para SBS, eso lo tienen ustedes pedir directamente a Evis, ¿ya? Ya, ya, profesor, gracias, buenas noches, Ok, cuídense. cuídense mucho. Ya nos vemos la Chao. próxima semana.